Bien, hermanos, buenos días. Agradecer a Dios por este tiempo que nos permite conectarnos una vez más por en este medio de comunicación de Civitas Day. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad, por motivo de los ciclos de webinars de los días sábados, en los diferentes temas y diferentes hermanos que nos comparten, tenemos el honor, el privilegio de contar con el pastor Jorge Rodríguez, que es director del editorial Legado Bautista Confesional, y él nos va a estar impartiendo el tema los medios de gracia. Considero que es un tema muy importante para nosotros como cristianos y esperemos que el día de hoy podamos tener un alcance más sobre este tema. Voy a darle parte al pastor Jorge Rodríguez para que pueda desarrollar el tema. Adelante, pastor. Buenos días, querido Giancarlo y hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Es un gozo para mí estar con ustedes. Y sí, tengo el privilegio de ser el director del Legado Bautista Confesional, pero principalmente el privilegio de ser el pastor, uno de los pastores de la Iglesia Bautista Gracia Soberana en Santo Domingo, Ecuador. Y estoy muy contento de estar aquí esta mañana compartiendo un tema tan importante como son los medios de gracia. Así que quiero comenzar en oración, si me lo permiten, pidiéndole al Señor de su gracia para poder tocar este tema tan importante. Vamos a orar. Señor, te pido que por tu gran misericordia puedas ayudarnos a entender este tema más y más para provecho de nuestras almas. Y te agradecemos por tu misericordia al dárnoslo y permitirnos conocer al respecto para seguir siendo edificados por ti. Te pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, yo quiero compartir este tema tan importante desde empezar analizando o pensando qué son los medios de gracia. Cuando uno piensa en los medios de gracia, inevitablemente tiene que pensar en el Salmo 23, porque la forma en la que David veía al Señor Dios como aquel que iba a proveer para él verdes pastos, implica el hecho o la certeza de que Dios va a cuidar de su pueblo y va a edificar a su pueblo constantemente a través de las cosas que su pueblo necesita. Y es proveer de alimentación necesaria para que ellos puedan sostenerse, avanzar durante su vida. Y de eso se trata precisamente cuando hablamos de los medios de gracia. Los medios de gracia son los instrumentos designados por Dios, mediante los cuales el Espíritu Santo permite a los creyentes recibir a Cristo por medio de ellos y los beneficios de la redención. Esta definición es bien importante y antes de poder meternos en algunos detalles clave, yo quiero considerar esta definición como punto de partida de nuestra clase del día de hoy. Cuando hablamos de los medios de gracia, estamos hablando que son instrumentos designados por Dios, lo cual significa que tienen que tener el sello de haber sido puestos por el Señor, elegidos por el Señor para nuestro bien. Y eso es algo que nosotros conocemos. En la teología reformada siempre repetimos la importancia de que Dios haya señalado algo para poder tomarlo y que no hay libertad en ese sentido, de que los hombres podamos diseñar o establecer cosas para nuestro bien porque creemos que son para nuestro bien, sino que Dios es quien los designa para nosotros y nosotros entonces los tomamos y los usamos. Así que los medios de gracia no son cualquier instrumento, no son cualquier cosa, son instrumentos que Dios designó, pero a través de los cuales la promesa es esta. A través del poder del Espíritu Santo, Él va a utilizar estos instrumentos para que nosotros a través de ellos podamos recibir a Cristo. Y cuando hablo de recibir a Cristo, por supuesto no estoy hablando del momento de la justificación o cuando creemos y nos arrepentimos por primera vez para salvación. Estoy hablando de cómo la necesidad más grande en la vida de un creyente es constantemente Cristo, beber de Él, comer de Él, tomar de Él, abrazarse a Él constantemente. Y la forma en la que nosotros obtenemos así de esa fuente inagotable de nuestro Cristo es a través de estos medios de gracia. Dios los designó, a través del poder del Espíritu los utiliza y a través de ellos nosotros recibimos a Cristo en la forma en la que he explicado. Pero también esto nos trae los beneficios de la redención, porque no solamente es y nos permite participar en un sentido real
experimental con nuestro Cristo, sino que también trae a nuestra mente y a nuestro corazón ese dulce recuerdo que fortalece nuestra alma de lo que Cristo hizo en nuestro favor y la esperanza gloriosa de lo que Cristo ha prometido para su pueblo. Así que los medios de gracia son los instrumentos designados por Dios, por medio de los cuales el Espíritu Santo permite a los creyentes recibir a Cristo y también los beneficios de la redención. Así que habiendo dicho eso, ahora tenemos que pensar, y naturalmente la pregunta es, ¿qué es esto que Dios dejó para nuestra edificación? ¿Cuáles son estos instrumentos que nosotros debemos tomar constantemente para poder recibir este beneficio de poder participar de nuestro Cristo en una forma experimental, de manera que podamos ser fortalecidos, animados, levantados en medio de eso? Y la respuesta es que Dios ha establecido instrumentos que todos ellos están conectados principalmente con su palabra. Tenemos diferentes medios de gracia. Por ejemplo, la cena del Señor es un medio de gracia, el bautismo es un medio de gracia, la oración es un medio de gracia, el poder tener comunión con los hermanos y que la palabra sea proclamada y nosotros ser edificados al escuchar esa palabra repetida por hermanos en sus labios es un medio de gracia. Pero todo, absolutamente todo en esos medios de gracia está centralizado, tiene como base la palabra de Dios. Y por eso yo quiero que me permitas en esta lección del día de hoy, aunque vamos a hablar brevemente de los otros medios de gracia y de su importancia, quiero que me permitas hablarte con respecto a la palabra de Dios como un medio de gracia. Y quiero hablártelo en 4 puntos principales. En primer lugar, vamos a hablar de la centralidad de la palabra como medio de gracia. En segundo lugar, vamos a hablar de la certeza de la palabra como medio de gracia. En tercer lugar, vamos a hablar de la palabra como en su circunstancia especial, como medio de gracia. Y finalmente vamos a hablar del cuidado que debemos darle a la palabra, el cuidado requerido como medio de gracia. Así que consideremos y desarrollemos en primer lugar la centralidad de la palabra como medio de gracia. Es claro el hecho de que la palabra es el medio de gracia principal o central, porque los otros medios de gracia dependen de ella. Cuando hablamos del bautismo, de la cena, nosotros siempre, o en la historia y en la doctrina y teología reformada, siempre se va a hablar del bautismo y la cena como la palabra visible. Y eso es muy diciente, porque si es la palabra visible, significa que cuando tú ves la celebración de la cena o cuando tú ves que alguien está siendo bautizado, lo que tú estás mirando está trayendo a tu mente cosas que tú sabes, como por ejemplo a través de la cena tú puedes traer a tu mente al comer el pan y beber del vino la muerte de Cristo, su cuerpo y su sangre siendo derramada y partido por nuestros pecados. Pero para poder tener sentido en ese medio de gracia y para que eso sea reflejado al mirar y participar de la cena, primero debes entender qué fue lo que Cristo hizo y eso te enteras a través de la palabra. Lo mismo pasa con el bautismo. En el bautismo y nuestra confesión bautista de fe de 1689 dice que hay diferentes cosas maravillosas que suceden cuando alguien es bautizado. Está mostrando cómo ha muerto y ha resucitado en él, el perdón de sus pecados, el hecho de que hay un compromiso con Dios que tiene que ser cumplido. Todas esas cosas son una cosa maravillosa que está siendo simbolizada en el bautismo, pero todo eso solo puede venir a la mente si tú conoces qué es lo que la palabra dice con respecto a la muerte de Cristo, su resurrección, nuestra unión con Él de manera experimental a través de nuestra fe, y todos esos detalles se desprenden de lo que nosotros entendemos de la palabra. Por lo tanto, el bautismo, la cena, aun cuando cantamos o tenemos comunión o estamos orando, todo gira en torno a la palabra. Por lo tanto, lo central en los medios de gracia, lo más importante en lo que podemos enfocarnos es en la palabra, porque la palabra fue el medio que Dios designó para edificar nuestras almas. Y por eso tenemos que hablar de la centralidad de la palabra como medio de gracia. Escucha estas palabras del gran teólogo Johannes Vos con respecto a la palabra y su centralidad como medio de gracia. Él dijo, si es necesario, podemos pensar en la palabra como un medio de gracia sin los sacramentos, pero es imposible pensar en los sacramentos
como un medio de gracia sin la palabra. Los sacramentos dependen de las Escrituras y la verdad de las Escrituras habla en y a través de los sacramentos. Puedes ver con esto la unión o la relación que tiene la palabra con los diferentes medios de gracia y específicamente hablando aquí Johannes Vos de los sacramentos, el bautismo y la cena. Ellos no pueden ser concebidos sin la palabra. Y aunque la palabra puede ser entendida sin ellos, ellos no pueden ser entendidos sin la palabra. Y nosotros podemos ver esta realidad de la centralidad de la palabra por el hecho de que, en primer lugar, como hemos dicho ya, los otros medios de gracia dependen de ella, pero en segundo lugar también podemos verlo en su preeminencia en el ministerio apostólico. Cuando nosotros vemos qué es lo que la iglesia hacía estando junta, dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que ellos se reunían, que partían el pan y hacían esto, pero que perseveraban en las cosas que habían aprendido. Y eso es la palabra. Eso es lo que había sido revelado de manera especial por parte de Dios a través de los santos profetas y apóstoles. Y ellos perseveraban en esas verdades día y noche, y mientras eso también celebraban las otras ordenanzas. Pero la palabra era central en lo que se hacía. En nuestro catecismo bautista, en la pregunta 94, se resalta la prioridad que tiene la palabra. Y esto es lo que dice. La pregunta 94 dice así: ¿cómo es la palabra hecha eficaz para salvación? Y la respuesta que da el catecismo es esta: el Espíritu de Dios hace que la lectura, pero especialmente la predicación de la palabra, sea un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y para edificarlos en la santidad y el consuelo a través de la fe para salvación. Nota, las dos cosas vitales que necesita un hombre o una mujer están descritos como algo que la palabra hace eficazmente. La palabra, a través de su lectura, pero también y especialmente a través de la predicación, es un medio para convencer y convertir a los pecadores, es decir, la salvación. Pero en segundo lugar, es también un medio para edificar a los pecadores que han sido salvados por la gracia de Dios. Así que las mayores necesidades que un hombre y una mujer tienen, ser salvo y poder crecer conforme a la imagen de Cristo después de haber sido salvados, son dos cosas que la palabra de Dios hace de manera eficaz. Así que en primer lugar hemos afirmado, si hablamos de medios de gracia, si hablamos de aquellos verdes pastos que Dios ha dispuesto para su pueblo, para alimentarlos mediante y a través de este camino en el que nosotros estamos antes de estar con Él por la eternidad, eso y en primer lugar tenemos que pensar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio de gracia por excelencia y es en el cual descansan el resto de medios de gracia que Dios nos dio. Así que está por demás pensar o reflexionar en la inmensa importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros y la inmensa importancia que debería tener al considerarla no solamente como algo que te sirve intelectualmente o algo que te sirve para conocer a Dios en el sentido de ahora conozco más sobre quién es Él. No, la palabra es un instrumento designado soberanamente por Dios que es utilizado por el Espíritu para que Cristo pueda ser experimentado, vivido, nos podamos alimentar de Cristo, beber de Él y también de los beneficios de su redención. Así que la palabra es central cuando hablamos de los medios de gracia. Es lo que necesitas en esta vida. Pero en segundo lugar, hablemos de la certeza de la palabra como medio de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Otra vez, el instrumento designado por Dios a través del cual el Espíritu Santo nos va a comunicar a Cristo en un sentido experimental para el gozo y la bendición de nuestras almas y también junto con Él los beneficios de su redención. Pero entonces, si eso es un medio de gracia, es un medio designado por Dios para este fin tan importante, entonces lo primero que deberíamos plantear al hablar de la certeza de la palabra como medio de gracia es la designación. ¿Fue la palabra designada como un medio de gracia, ya que estamos diciendo que eso es central? Por lo tanto, necesitamos plantear en primer lugar
el hecho de que la palabra ha sido designada por el Señor como un medio de gracia. Y entonces podemos ver en Lucas 16:31 cómo la palabra ciertamente es designada como un medio de gracia, como algo que Dios establece. ¿Te acuerdas de este pasaje? Por el tiempo no estoy leyendo las citas bíblicas, pero quiero mencionarlas para que puedas tenerlo y puedas luego estudiar conmigo eso. Pero en Lucas 16:31 estamos hablando de esa historia, que Jesús contó sobre el rico y Lázaro. Y estamos hablando sobre esa realidad de, en un momento el rico se ve en la necesidad inmensa de poder tener que ir a Abraham y pedirle, por favor, si puedes, envía a Lázaro o a cualquiera que se levante entre los muertos para poder hablarle a mi familia, porque si ellos vieran a alguien que viene de entre los muertos, ellos creerían, ellos creerían. Y entonces lo que le dice de una manera muy poderosa a Abraham es, si tienen ellos a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y luego dice, no, 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 si es que alguien fuera de entre los muertos, entonces ellos creerían. Él le dice al rico, si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, entonces no hay manera de que puedan ser salvos. Lo estoy parafraseando. Este texto es un texto clásico que ha sido usado constantemente para poder hablar de la importancia que tiene la palabra de Dios como un medio designado, único por el Señor, para poder salvar a los pecadores. No hay otra forma. No importa si un hombre llegara de entre los muertos a contarte su historia y decirte, yo verdaderamente estuve muerto y sufrí esto y el infierno es así, tienes que creer, porque aunque pueda ser muy convincente el testimonio de un hombre, nada tiene el poder de Dios en sí mismo para transformar el corazón de alguien a través del poder del Espíritu, como lo tiene la palabra. Es la palabra, aquello que ha sido designado por Dios como el instrumento para poder salvar a los pecadores. Pero piensa conmigo también en un pasaje como 2 Timoteo capítulo 3, los versículos 15 en adelante, en donde Pablo le recuerda a Timoteo el hecho de que él había conocido las Sagradas Escrituras y le vuelve a repetir esta misma idea, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y otra vez se vuelve a reforzar la idea de que la palabra es aquello que Dios ha dado y es poderoso para hacer sabio a alguien para la salvación, incluyendo a un niño. Pero luego, en el mismo pasaje, un poco más adelante, cuando se nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de poder equipar o perfeccionar al hombre de Dios para toda buena obra. Y la idea es, la palabra no solamente sirve para la salvación de las personas e incluso de los pequeños, sino también para el equipamiento de un hombre de Dios que está en el ministerio como Timoteo, y por lo tanto, por eso a cualquier hombre y a cualquier mujer en su vida como creyente, la palabra ha sido designada por Dios para salvar, pero también para equipar. Por lo tanto, esa es su designación. Fue dada por Dios, fue señalada por Dios. ¿Cuántas veces en la Escritura volvemos a pensar en esta realidad maravillosa de que es la palabra aquello que Dios va a utilizar? ¿Te acuerdas algunas de las características maravillosas del Salmo 19, donde habla de la palabra, recordándonos que puedes hacer sabio al sencillo, que es preciosísima y que es sin mezcla, que la palabra de Dios permanece para siempre? Es el instrumento que Dios designó y por eso tenemos la certeza de que la palabra es un medio de gracia, el medio de gracia por excelencia. Pero en segundo lugar, no solamente su designación, sino también habíamos dicho en este concepto de que es un medio de gracia, que no solamente ha sido designado por Dios, sino que también a través de ese medio de gracia, de manera poderosa, el Espíritu Santo comunica a Cristo, nos ofrece a Cristo, nos da a Cristo en un sentido real que podemos experimentarlo. Y eso es una realidad. Y quiero citarte dos pasajes que creo que son sumamente importantes en el Nuevo Testamento para ver que la palabra de Dios como medio de gracia no solamente fue designado por Dios, sino que también nos ofrece verdaderamente a Cristo Jesús.
El primer pasaje es Efesios 4:21. En este pasaje, Pablo está exhortando a los efesios a poder pensar ciertamente en vivir conforme a lo que Cristo les ha llamado. Y luego él dice, si es que en verdad Cristo os habló. Y entonces, otra vez te pido disculpas por no leer los pasajes, pero te ruego que puedas verlos después. En este pasaje, lo que nosotros encontramos claramente es cómo Pablo les enseña que ellos habían y escuchan constantemente a Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿pero cómo puede ser que Pablo les diga o que cuestione si ellos en realidad habían escuchado a Cristo, si Cristo nunca estuvo realmente en Éfeso? ¿Cómo puede ser que ellos hayan escuchado a Cristo? ¿Significa eso que Cristo fue y predicó en medio de ellos y que ellos lo escucharon y entonces ahora Pablo está cuestionando si en verdad lo escucharon, si en verdad creyeron, deben vivir de esta manera? La forma en la que Pablo lo está presentando es muy interesante y nos enseña este principio en el que estamos reflexionando hoy. Y eso es lo siguiente. La realidad de este ofrecimiento es que los efesios nunca escucharon a Cristo con su voz terrenal, hablándoles a ellos directamente, pero ellos sí escucharon a Cristo y sí escucharon lo que Cristo tenía para decirles a través de la predicación fiel de Pablo y de otros hermanos. Por eso, cuando Pablo cuestiona si ellos en realidad son creyentes y si son creyentes deben vivir como creyentes, estaba mostrando la realidad de que los efesios habían escuchado a Cristo a través de la predicación y por eso les dice, si en verdad habéis escuchado a Cristo. Por lo tanto, a través de la predicación, Cristo es ofrecido verdaderamente. Cristo habla a través de la predicación. Cuando la palabra es expuesta, Cristo está hablando a su pueblo. Lo mismo pasa con Romanos 10:14, que es el otro pasaje que quería citar. Romanos 10:14 nos enseña la preciosa realidad de esto que siempre está conectado con el anhelo de Pablo de que Cristo sea predicado. Pero luego entonces él pregunta, ¿pero cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Esa preciosa cadena conectada de misiones, de cómo el Evangelio debe ser llevado, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Pablo habla de eso, él dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y la verdad, si tú lees algunos comentarios antiguos, la forma en la que se entiende este pasaje es que literalmente lo que está expresando es que oyen a Cristo aquellos que creen. Oyen a Cristo. ¿Y cómo lo oyen? A través de la predicación de la palabra. No es solo oír de Cristo, oír de su mensaje, oír del plan de salvación con respecto a Él, sino oírlo a Él. Y esto nos trae figuras maravillosas que encontramos en el Nuevo Testamento. Mis ovejas oyen mi voz. Qué precioso recordatorio. Es así exactamente lo que pasa cuando alguien escucha la predicación de la palabra, cuando un elegido la escucha, habiendo sido elegido por Dios y Dios habiendo determinado ese momento particular en el cual le va a salvar. Cuando ese pecador escucha la palabra, escucha a Cristo. Cristo llamándole con una voz inquebrantable, con una voz irrefutable, con una voz irresistible. Ven a mí, levántate de entre los muertos, ven a mí ahora. Con esa palabra autoritativa llena de todo poder y gloria, como la que humanamente llamó a Lázaro a venir de entre los muertos, es la que Cristo sigue hablando en medio del mundo, cuando su palabra es predicada con fidelidad y cuando el Espíritu Santo, tomando de esa palabra, abre los oídos de aquellos a quienes Dios va a salvar. Así que en la palabra, Cristo es ofrecido y por eso tenemos la certeza de que la palabra es un medio de gracia. No solo fue designado por Dios, sino que también es Cristo ofrecido a través de la palabra. Así que cuando la palabra es predicada, Cristo es ofrecido, hablándonos, alimentándonos y llamándonos autoritativamente a Él. En tercer lugar, no solamente
su designación y su ofrecimiento de Cristo, sino que una tercera cosa que nos da la certeza de la palabra como medio de gracia es su instrumentalidad. Y eso significa que la palabra es demostrado que tiene el poder para salvar, edificar y sustentar a los creyentes. Habíamos dicho que los medios de gracia son aquellos verdes pastos a través de los cuales el Señor sustenta a su pueblo. Bueno, la palabra es eso. La palabra salva al pueblo de Dios, pero no solo eso, lo edifica y lo sustenta. La palabra es lo que trae esperanza en medio de los días más oscuros. Cuando el mundo se pone más negro en su camino, la palabra sigue trayendo seguridad, confianza y alimentando al pueblo, porque la palabra es y tiene el poder para hacer eso, porque es un medio de gracia. Aquí hay muchas citas a las que nosotros podríamos volver y solo quiero mencionarlas, pero la palabra dice que nos salvó a través de la palabra. Dios nos salvó a través de la palabra. Y aquí hay pasajes como Santiago 1:18 o Primera de Pedro 1:23, en donde se nos recuerda que fuimos nacidos de nuevo, que fuimos renacidos, no por una simiente corruptible, sino por un incorruptible, por la palabra de verdad. Y también Santiago plantea el hecho de que fuimos llamados por la palabra de Dios a esta nueva vida. Pero también la palabra nos edifica. Y aquí recordamos pasajes como Colosenses 3:16 o Primera de Pedro 2:2. Y otra vez estoy dándote estas citas bíblicas con la esperanza de que puedas buscarlas y reflexionar en ellas, recordando lo que la palabra hace. La palabra salva, pero la palabra también edifica. La palabra es aquella que ha sido dada por Dios para que nosotros podamos tener el sustento necesario en este camino. Así que hasta aquí hemos visto la centralidad de la palabra como medio de gracia. Hemos visto también la certeza de la palabra como medio de gracia. Pero ahora veamos la circunstancia especial de la palabra como medio de gracia. La circunstancia especial de la palabra como medio de gracia. Y con esto me refiero, aunque la palabra tiene muchas formas de ser recibida, por ejemplo, la lectura personal o la lectura pública de la palabra en el culto público, o cuando meditas en la palabra tiene una forma o una circunstancia particular en la que es más eficaz como un medio de gracia, y esto es la predicación. Así que vuelvo a repetir esta idea. ¿Qué quiero decir cuando hablo de la circunstancia especial de la palabra como medio de gracia? Mis hermanos, la palabra es un medio de gracia y ciertamente como medio de gracia puede beneficiarte al leerla, al cantarla, al meditar en ella, al orar pensando en ella, todas las cosas relacionadas con ella. Pero si tuviéramos que realzar una forma en la que por excelencia la palabra se puede llamar eficaz al ser usada, y otra vez, porque Dios quiso que así fuera, eso es a través de la predicación. Y esto es bien importante y quisiera quizás reflexionar aquí en algo clave. Alguien podría quizás que nos está escuchando decir, pastor, ok, ¿sabe que yo no voy a una iglesia? Yo leo la palabra en mi casa, yo oro la palabra, yo todos los días hago mi devocional en la palabra y yo con eso tengo entonces el medio de gracia que Dios ha provisto. Y yo diría, sí, pero hay una condición especial, una circunstancia especial en la que Dios utiliza este medio de una manera todavía más eficaz. Y eso es a través de la predicación. Si tú no te sometes constantemente, fielmente, con un corazón dispuesto a la predicación de la palabra por parte de hombres de Dios regularmente, constantemente, entonces estás perdiendo una de las formas más importantes y la forma especial en la que Dios ha dicho que va a usar este medio de una manera eficaz. La predicación es algo tan ordinario, pero al mismo tiempo extraordinario. Es ordinario porque es sentarte cada domingo a escuchar a ese hombre de Dios que conoces bien, que has predicado por los últimos 3 años en los que te has congregado en esa iglesia, que predica constantemente la palabra, sentarte a escuchar una voz conocida, sentarte todas las semanas a la misma hora
a escuchar al mismo hombre predicando la palabra. Eso es lo que Dios usa, esa figura tan rutinaria, ordinaria, quizás hasta nada especial en esta vida y se podría ver como algo tan básico, pero paradójicamente esa es la forma en la que Dios ha querido edificar a su pueblo, alimentarlo, guiarlo, sostenerlo. Y eso es a través de la predicación fiel de hombres ordinarios, predicando la palabra. Cristo es ofrecido a estos hombres cuando escuchan, cuando el Señor está siendo expuesto a través de ellos. Hemos visto la pregunta 94 del Catecismo Bautista y quiero leerla una vez más porque lo que voy a hacer a continuación es ver la exposición que hace Benjamin Beddome, un bautista particular que tomó esta pregunta y esta respuesta del Catecismo y lo expandió mucho más para nuestro provecho. La pregunta decía, ¿cómo es la palabra hecha eficaz para la salvación? Y entonces la respuesta del Catecismo es, el Espíritu de Dios hace que la lectura, pero luego dice, pero especialmente la predicación de la palabra sea un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y para edificarlos en la santidad y el consuelo a través de la fe para salvación. Nota, el Espíritu hace que la lectura de la palabra sea útil, pero especialmente la predicación de la palabra, y la usa como un medio eficaz. Permíteme leerte las preguntas que hace Beddome tratando de exponer un poco en mayor detalle esta idea a través de preguntas y respuestas sencillas. Él pregunta, expandiendo esto, ¿es la palabra de Dios útil para traer convicción? La respuesta es sí. Y cita Hebreos 4:12, porque la palabra es viva y eficaz y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Pero luego pregunta, ¿pero es también útil para traer conversión? Y él responde, sí, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma, Salmo 19:7. Pero, vuelvo a preguntar, ¿es así de provechoso para todos los que le escuchan? Responde, no. Y cita el Hechos 17:32. Porque cuando oyeron estas cosas, algunos se burlaron y otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Pero entonces Beddome sigue. ¿Puede la palabra engendrar fe? Sí. La fe viene del oír, dice Romanos 10:17. ¿Y puede engendrar santidad? Sí. Juan 17:19. Para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Y puede generar o dar consuelo? Sí. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, dice Jeremías 15:16. ¿Es un medio que sirve para iluminar nuestro entendimiento? Sí, el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos, Salmo 19:8. ¿Y para refrenar nuestras corrupciones? Sí, por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de los violentos, Salmo 17:4. ¿Y para perfeccionar las gracias que hay en nosotros? Sí, para edificarnos, Hechos 20:32. Y vuelvo a preguntar, ¿y para prepararnos para el cielo? Y responde, sí, para darnos una herencia entre todos los santificados. Pero, pregunta, ¿es así por alguna virtud inherente o eficacia en sí misma? Y responde, no, porque es el poder de Dios para la salvación. Y es muy importante esto, la Biblia en sí misma no tiene este poder, sino que lo tiene cuando el Espíritu Santo obra a través de ella, y no porque ella no sea suficiente, y no porque ella no sea clara o no porque ella no tenga todo lo que necesita, es por causa de nuestra rebelión, nuestra ceguera y nuestra muerte espiritual, que para que las palabras de vida puedan venir a nuestra mente, se necesita una obra del Espíritu Santo capacitándonos para ello. Beddome continúa en este último párrafo y ahora quisiera que escuches con atención porque aquí habla de la predicación. ¿Debe la palabra de Dios ser leída para estos propósitos? Sí. Nehemías 8:8 leyeron en el libro de la ley de Dios, pero ahora escucha. ¿Y debe ser predicada? Y Beddome responde, sí. Entonces enseñaré a los transgredores tus caminos, transgresores tus caminos. Salmo 51:13. Escuche esto. ¿Debe ser predicada de manera pura? Sí,
Tito 2:1, enseña lo que es de acuerdo con la sana doctrina y debe ser predicada de manera clara, sí, no con palabras persuasivas de sabiduría, 1 Corintios 2:4, y debe ser predicada con prudencia, sí, que maneja con precisión la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15, y debe ser predicada con afecto, sí, no cese de amonestar a cada uno con lágrimas. Hechos 20:31. ¿Y debe ser predicada con denuedo? Sí, esto manda y enseña, 1 Timoteo 4:11. ¿Y con diligencia? Sí, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción, 2 Timoteo 4:2. Y termina preguntando, ¿podemos esperar que la palabra así predicada sea coronada con éxito, es decir, cumpla con su propósito? Sí, Malaquías 2:6. La verdadera instrucción estaba en su boca, apartaba a muchos de la iniquidad. Nota, Bedom enfatiza la idea de que la palabra debe ser leída, pero debe ser predicada. Y aquí nos añade o expande la idea al mirar cómo debe ser predicada. Debe ser predicada de manera pura, de manera clara, de manera prudente, de manera con afecto, con denuedo, con diligencia. Y luego termina diciendo, y cuando se predica la palabra de esta manera, nosotros podemos entonces tener paz, gozo, tranquilidad, de que va a cumplir con su propósito, y la respuesta es sí, porque eso es lo que Dios ha prometido. Y sabemos que Dios lo va a hacer, va a edificar a su pueblo, pero va también a salvar a los pecadores. Eso me lleva a mi cuarto punto antes de nuestra conclusión en esta mañana. Y mi cuarto punto es el cuidado requerido de la palabra como medio de gracia. Ya que la palabra es centralmente el medio de gracia, ya que la palabra ha sido designada por Dios y nos entrega a Cristo, tenemos que pensar, al pensar en todo lo que hemos dicho, en que tenemos que tener un cuidado especial entonces cuando tratamos con la palabra. Y déjame hablarlo aquí de manera muy sencilla en dos cosas importantes. Primero, el que habla la palabra. El que habla la palabra debe tener el temor de saber que Dios habla a través de él. ¿Sabes? Es muy difícil cuando tú tienes que hablar algo o tratar de ser fiel a algo delante de aquel que lo dijo o aquel que lo está expresando. Imagínate tener que hacer un resumen adecuado de un libro escrito por alguien y el autor está sentado en primera silla calificando tu resumen. Qué complejo sería mirar su cara cuando mientras tú estás diciendo, y el propósito del autor era, y él entonces levanta una ceja y tú dices, ups, creo que no era por ahí. Pero te imaginas tener al autor escuchándote y evaluando lo que estás diciendo, porque estás diciendo que él lo dice. Estás diciendo que él es quien lo ha afirmado de esa manera. Por lo tanto, cuando predicamos la palabra, tenemos que ser fieles. Y aquí vemos las cosas que Bedon nos enseñaba a través de su expansión del catecismo. Debe ser pura. La predicación debe ser pura porque no debe estar mezclada. Esa es la idea de pura. Cuando tú mezclas algo ya se corrompe. Por lo tanto, no puede ser palabra de Dios y consejo de hombre. No puede ser palabra de Dios y algunos consejos prácticos que pudieran servir simplemente traídos de mi propio corazón. Debe ser pura, debe ser la palabra. Porque si se predica así, ellos escuchan a Cristo. Pero también debe ser predicada de una manera clara. Nuestro Cristo, a través de su palabra, promete que la Biblia es capaz de hacer sabio al sencillo. ¿Qué culpa llevamos a aquellos que por tratar de mostrar lo que sabemos o lo que tenemos en nuestra mente, comenzamos a elaborar algo tan complejo que hace una barrera en vez de convertirse en el medio que pueda ayudar a que un pecador escuche a su Señor? Se convierte en una barrera porque nadie la entiende. Y podemos utilizar como una aplicación el hecho de así como el fariseo oraba consigo mismo, el que predica de tal manera se predica a sí mismo. No está predicando para que la palabra sea enseñada con claridad y que convierta a los pecadores y que edifique a la iglesia. Pero debe ser predicada con prudencia también.
Debe ser predicada con esa prudencia que lleve a saber cómo aplicar cada parte en su lugar, así como ese obrero que maneja con precisión la palabra. Tiene que ser entendida correctamente y aplicada correctamente, pero también con afecto y con denuedo. No se puede predicar. Y hay de aquel que predica de una manera tan básica, con un alma que realmente arde por la realidad de que lo que está predicando es algo en lo que en realidad él cree. Por eso se tiene que predicar con todas esas formas y finalmente con diligencia. Con diligencia. Y quiero hablar, si quizás tú eres pastor en esta mañana y me estás escuchando, yo quiero animarte. Y si me permites ser sincero, muchas veces he luchado con mi propia alma pensando, pero Señor, yo estoy aquí predicando la sana doctrina, estoy predicando tu palabra, estoy tratando de ser fiel, estoy estudiándola para poder predicar tal como tú le enseñas. Y mira cuán poca gente se reúne a escuchar esta predicación. Y mira la iglesia que está aquí al lado, se predica un falso evangelio, hay programas que no santifican, ni siquiera se está predicando la verdad. Y esas iglesias están llenas de personas. Y quizás caemos en la misma frustración y reflexión que hacía aquel autor del Salmo 73. Y entonces comencé a pensar, dice el salmista, en vano me he guardado de tal cosa y en vano he hecho esto. Y entonces comenzó a cuestionar lo que hacía, simplemente porque comenzó a mirar y a equiparar y a medir con las medidas que el mundo da. Y entonces el salmista interrumpe su reflexión, digamos así, ociosa, y comienza a decir, pero entonces, entrando a la casa de Jehová, me acordé de cuál es el fin de todo ello. Y el pensar en el propósito de todo, en donde va a terminar todo, lo que verdaderamente tiene valor, te das cuenta que lo importante y lo que Dios nos llama a hacer es ser fieles. Y con esto, por supuesto, amado pastor o predicador, no te estoy llamando a una forma de ministerio completamente vaga, simple, sin profundidad, sin esfuerzo, diciendo aquí estamos los fieles, pero la realidad es que quizás esa iglesia es pequeña y la gente no quiere estar ahí por tu propio carácter, por tu forma de hablar, porque la predicación no es clara. No te estoy llamando a eso, no te estoy llevando a reflexionar en eso, no te estoy llevando a que puedas justificar tu falta de éxito en el ministerio por no ser lo suficientemente diligente o santo como para quebrantarte y poder ser mejor, para que la palabra sea predicada sin estorbo. No, no, no. Estoy hablando de que cuando te esfuerzas por hacer ello, cuando te esfuerzas por tratar de ser un hombre santo y predicar la palabra fiel, que puedas encontrar consuelo y ánimo al saber que lo que Dios te llama a hacer es a ser fiel en predicar la verdad con todo tu corazón. No te desanimes por las iglesias que están afuera, que tienen mucha gente. Si la verdad no está siendo predicada, entonces no hay nada de qué jactarse ahí. Pero en segundo lugar, no solamente para el que habla, sino también para el que oye. Alguien ha dicho, y creo que lo ha dicho de una manera muy acertada, la misma preparación que debe tener aquel que predica la palabra, debería tenerla aquel que la va a oír. Y quiero animarte a 3 tiempos en tu oír de la palabra. Quiero animarte al antes de oír la palabra. Y eso es preparación. Es precioso pensar como Esdras, en Esdras 7:10, había pensado en dedicar su corazón a estudiar la palabra, a practicarla, a enseñar. Él preparó su corazón. Cada día sábado por la tarde, o el día sábado en general, es un precioso día para poder prepararnos. Qué mal haríamos al ir a la iglesia o al ir al culto, deseando, Señor, háblame, pero no me he preparado lo suficiente, no me he preparado ni siquiera físicamente, estoy cansado porque me acosté tarde el sábado haciendo esto o aquello, y entonces voy a la iglesia y le pido al Señor que me hable, pero yo no estoy siendo diligente con mi preparación. Tampoco estás siendo diligente si no vas con un corazón arrepentido de sus pecados, estando a cuentas con el Señor y diciendo, Señor, habla que tu siervo te escucha. Si llegas al culto con pecados en tu mente y en tu corazón que perturban tu concentración y tu alma,
entonces no estás preparándote para escuchar la palabra. Si creemos que la palabra es un medio de gracia, si creemos que la palabra es lo que Dios va a utilizar para sustentarnos y animarnos y alimentarnos en este peregrinaje, no hay manera de que un creyente que crea esto no se prepare para escuchar cuando la palabra es enseñada. ¿Sabes? A veces estamos más dispuestos a escuchar conferencias, a poder escuchar gente que venga a enseñarnos de otros lados, que el prepararte para la predicación rutinaria cada semana de la palabra en tu propia iglesia local. Esa es la forma ordinaria en la que Dios va a utilizar su palabra de manera eficaz. Prepárate. Pero también durante la predicación tienes que estar atento. Tienes que luchar con todo tu corazón para que tu mente esté ahí sentada también junto con tu cuerpo, escuchando con atención, con diligencia, con hambre. Así como la sierva mira la mano de su señora, así nosotros mirando lo que el Señor tiene para decirnos y con oídos atentos a querer aplicar lo que Él tiene para decirnos. Pero finalmente, después de la predicación también es importante seguir reflexionando. Alguien dijo una vez que es mejor meditar en un sermón que oíste que escuchar 1000 sermones y no meditar en ninguno. Es mejor meditar en ese sermón que escuchaste y sácale provecho. Si crees que la palabra es aquello con lo que Dios te va a sostener, si es lo que Dios ha provisto, si es la razón por la que tú puedes llamar a tu Señor, mi buen pastor que provee verdes pastos para mí, entonces utiliza esos verdes pastos, medita en ellos, reflexiona con tu familia, escribe tus aplicaciones, medita, no permitas, como hacen muchos que no conocen al Señor, que su satisfacción y su contentamiento sea simplemente haber estado en el culto y saliendo del culto olvidan completamente lo que vieron y no tienen ningún recordatorio de la verdad que Dios ha dado. Así que permíteme darte una conclusión muy breve en esta mañana a través de este estudio. Dado que existen medios de gracia que Dios nos ha dado, como el bautismo, la cena, pero especialmente la palabra, dado que existen, entonces eso significa que lo que Dios quiere de nosotros es nuestro crecimiento espiritual. Dios quiere seguirnos fortaleciendo, quiere que sigamos creciendo, quiere darnos lo que necesitamos y esa es su voluntad. Así que ningún creyente puede vivir sin tomar en serio los medios de gracia. Pero en segundo lugar, la existencia de los medios de gracia demanda también nuestra confianza. ¿Cómo animas tu corazón en medio de las noches más oscuras? Es una tentación natural que cuando estamos desanimados dejamos de ir a la iglesia, cuando debería ser lo contrario. Si nosotros creemos que los medios de gracia son una realidad bíblica y que Dios va a instruir y alimentar el alma de su pueblo a través de ellos, entonces nosotros deberíamos confiar en que eso es lo que Dios va a usar. Me encanta repetirle a las esposas de hombres inconversos que vienen a nuestra iglesia, me encanta decirles con ánimo, hermana, no dejes de invitarlo. Por lo menos está aquí sentado escuchando la palabra. Mientras se escuche la palabra, tenemos esperanza. Esperanza de que Dios lo salve. Esperanza de que Dios toque su corazón. Por eso, esa debe ser nuestra confianza. ¿Estás desanimado? Acércate a los medios de gracia. ¿Estás desanimado? Corre a aquella provisión bendita que Dios ha hecho para nosotros a través de esos medios de gracia. Pero en tercer lugar, su existencia también demanda nuestra perseverancia. Dado que Dios nos ha dado medios de gracia, entonces debemos perseverar en ellos. Y por cierto, ¿dónde se llevan a cabo esos medios de gracia? En la iglesia local. Por eso no podemos dejar de congregarnos. Por eso no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo deberían llevarse a cabo esos medios de gracia, ya que son aquellos que da vida y tienen el propósito de avivar? No pueden ser llevados a cabo de una manera negligente o simple, deben ser llevados como Dios lo estableció. Y con esto quiero cerrar nuestra clase sobre los medios de gracia el día de hoy, anhelando que realmente
haya sido de provecho, de ánimo, escuchar estas verdades maravillosas con respecto a lo que Dios ha provisto para nosotros. Querido Giancarlo, con esto te doy paso a algunas preguntas o algo que quisiéramos hablar ahora. Sí, gracias, Pastor Jorge, por el tiempo, realmente muy aplicativo. Eh, Hemos podido rescatar que cuando hablamos de los medios de gracia, hablamos de la cena del Señor, hablamos del bautismo, de la oración, pero por sobre todo de la palabra y de la palabra predicada, ¿no? Proclamada en su día, en el día del Señor, ¿no? Agradecerle, Pastor, por este tiempo. Básicamente una pregunta o un par de preguntas. La primera era, ¿cómo surge el término en sí, medios de gracia? O sea, ¿qué contexto histórico tiene el término medios de gracia y por qué medios de gracia ordinarios? Porque así, digamos que es como se conoce, ¿no? Medios de gracia ordinarios. Cuéntenos un poco de eso, por Sí, favor. la idea de los medios de gracia es una forma que siempre ha existido en la iglesia, eh, el poder entender que es la forma en la que Dios sustenta a su pueblo. Ahora, tú sabes que a través de mucho de la idea de la salvación a través de los sacramentos, eh, se entendía mal la idea de los medios de gracia desde esta perspectiva. Esto viene desde Agustín, en donde Agustín no lo desarrolló, propuso la semilla de lo que después la Iglesia Católica Romana desarrolló, de esta forma sacramental de la salvación, en la cual comenzaron a decir que en los medios de gracia mismos estaban eh, esta gracia que Dios daba, es decir, su eficacia estaba en ellos mismos. Por eso tomar de la cena o el bautismo mismo podía remover el pecado o podía dar salvación, ¿no? Y esa es la idea de cómo fue entendido incorrectamente a través del transcurso de los años. En la Reforma Protestante se vuelve a recordar, y esto que Bedom dijo, de que no está en sí misma, la eficacia de la palabra no está en sí misma, esto es en contra de la idea sacramental. Si no es que tú escuchas la palabra y eres salvo, no, no. El Espíritu obra y el Espíritu es quien lo usa y lo lleva de esta manera. Y entonces, cuando uno piensa de esa forma, esta es la visión realmente reformada, es la forma en la que los reformadores lo entendieron, como la forma en la que Dios santifica, alimenta, sustenta a su pueblo a través del poder del Espíritu Santo con aquello que Dios señaló. Así que podríamos trazar la idea, no necesariamente los términos, pero la idea como la hemos presentado hoy desde el principio de la teología reformada. Ahora, y es importante la palabra ordinario porque es una forma de decir que no son extraordinarios. No necesitas una revelación especial de Dios para poder alimentar tu alma o para poder crecer en esto, para poder crecer en aquello. Lo que tú necesitas es las cosas ordinarias que Dios estableció para que su pueblo pueda crecer. Y por eso la palabra y la idea de ordinario también está unida con la idea de constante, semanal, cotidiano, ¿no? Y eso es algo clave. Hace algunos años, estaba en la casa del doctor Richard Barcelos, mientras estaba estudiando esto en la escuela dominical. Y entonces, como California creo que son 2 o 3 horas antes que Ecuador, es decir, Ecuador está adelantado 3 horas. La escuela dominical era todavía por Zoom en el tiempo de la pandemia. Y entonces era como a las 9 de la mañana y yo tuve que darle a las 6:30 de la mañana en California. Entonces se despertó el doctor y comenzamos a hablar y me dijo, ¿qué enseñaste hoy? Le dije, bueno, los medios de gracia, estaba hablando sobre esto. Y me dijo, ¿sabes qué es madurez? Y le dije, no, ¿cómo lo explicaría usted relacionado con esto? Mire, madurez cristiana es alguien que se dedica a hacer lo mismo de manera constante, diligente, por muchos años. Así es como se obtiene madurez. Un hombre cristiano que tiene una familia y que constantemente va a la iglesia cada domingo buscando al Señor, llevando su palabra, haciendo cultos familiares, no necesita cosas extraordinarias. Es en lo ordinario en lo que ese hombre va a madurar, va a crecer, va a dar fruto, va a conocer más al Señor. Es a través de esas cosas ordinarias. Y eso es un poco la idea detrás de estos medios de gracia ordinarios. No son cosas especiales de cierto tiempo, son cosas cotidianas, ordinarias, comunes, pero que Dios las utiliza a través del poder del Espíritu para nuestro bien. Esa es un poco la idea. Ok.
Y partiendo desde ese punto, es cuando hablamos de los medios de gracia ordinarios, hablamos de prácticas restringidas, es decir, como por ejemplo solamente la cena del Señor, el bautismo, la palabra, o podríamos estar hablando también de otras prácticas cristianas, como por ejemplo el ayuno, lo que es las ofrendas u otras prácticas, o nos tenemos que limitar solamente a la que es usted ha expuesto. Sí, bueno, es bien importante recordar el concepto que les di, es que son medios designados por Dios. Entonces, esto es clave, ¿no? Esto es clave porque nosotros tendemos siempre a la idea de desarrollar cosas que nosotros creemos. Esto creo que puede ser bueno, esto yo creo que puede ayudar, esto yo creo que podría alimentar mi alma. Y por el hecho de hacerlo, y acuérdate que el contexto más complejo con eso son las cosas que el catolicismo romano hacía. El catolicismo romano hacía penitencia o hacían ciertas cosas o ayuno o oraciones interminables, pensando que con esto ellos estaban edificando sus almas, pero la edificaban en algo vacío, porque esto es precisamente el principio de los medios de gracia. Los medios de gracia es lo que Dios hace para edificarte. Ahora, ¿cómo Dios te edifica? Tú, Giancarlo, ¿cómo puedes hacer para, en medio de tu vida cristiana, crecer en tu confianza, en poder mirar al Señor, en poder reconocerlo? ¿Cómo tú creces en eso? La respuesta es, tú creces en eso cuando tú vas a la palabra y ves qué es lo que Dios ha dicho sobre eso y tú sabes qué es lo que Dios quiere de ti y entonces lo obedeces. O te llenas del consuelo de lo que esa esperanza significa. ¿Me hago entender? Entonces, desde esa perspectiva, es bien importante saber que es la palabra y tiene que ser centrado en la palabra. Los medios de gracia se derivan de la palabra. Entonces, alguien puede decirme, pastor, ¿y qué tal el ayuno? Yo te diría, bueno, se puede definitivamente ayunar, pero ayunar haciendo qué? ¿Cómo eso podría realmente traer provecho a tu alma? Y la respuesta es, solo puede traer provecho a tu alma cuando eso es hecho basado en lo que la palabra de Dios hace. Entonces, si tú me dices, pastor, me voy a retirar un día para poder meditar en la palabra, estoy meditando en el Salmo 19, estoy meditando en Esdras 1 sobre tal cosa, y voy y entonces estás haciendo uso de algo que Dios ha designado, que es su palabra, y el ayuno es algo que es una disciplina. No se podría hablar del ayuno como un medio de gracia, pero es una disciplina que te ayuda ciertamente a poder acercarte al medio de gracia que es la palabra. Ahora, los medios de gracia fueron designados por Dios, por excelencia la palabra, en derivación la cena y el bautismo, también señalados por Dios, pero también el hecho de todo lo que tiene que ver con la palabra, cantar la palabra, orar la palabra, leer la palabra, son cosas que van relacionados, pero siempre tiene que ser la palabra. Nuestro ejercicio espiritual no es un ejercicio basado en lo que nosotros creemos que podemos hacer para Dios o pensando, si yo hago tal cosa, entonces yo creo que Dios va a ayudarme con tal otra cosa. Lo que nosotros debemos hacer y lo que trae eh, gloria al nombre de Dios es cuando lo hacemos conforme a lo que Él ha determinado en su palabra. Así de unidos, así de dependientes deben ser los medios de gracia a la palabra de Dios. Ok. Bueno, pastor, agradecerle por esta oportunidad que nos brinda de poder un poco más ampliar este tema, porque como tal, así como medios de gracia ordinarios, es poco conocido acá en este sector de América Latina, y por eso también quisiéramos pedirle si nos puede recomendar algunos libros para poder ser instruidos sobre este tema tan importante, ¿no? Sí, y quiero recomendarles, hay un librito pequeño que publicamos con editorial que se llama Verdes Pastos, los medios de gracia ordinarios. Lo recomiendo muy enfáticamente, muy encarecidamente. Ese libro realmente es una bendición. Hay otro libro que se llama eh, La Cena del Señor, más que un recordatorio, un medio de gracia, del doctor Richard Barcelos. El libro Verdes Pastos es por Ryan Davison, y también La Cena del Señor, un medio de gracia, más que un recordatorio, es el doctor Richard Barcelos, y realmente es algo que puede edificar muchísimo. Son los dos libros que vienen ahora a mi mente prácticos, que creo que pueden edificar. Les recomiendo ciertamente que lean a Calvino en la institución con respecto a lo que él dice de la palabra y cómo la palabra es capaz de edificar y ayudar al creyente en las diferentes circunstancias. Así que todos los tratados que hablen de la palabra y la palabra
siendo la forma en la que es edificado el creyente, son tratados que van a necesariamente hablar de los medios de gracia. Así que, pero les recomiendo de manera práctica para su lectura estos dos que les acabé de mencionar, Ryan Davison y Richard Barcello, sobre los medios de gracia. Ok. Pastor, le dije que era la última, pero hay una última pregunta acá en el Facebook que nos dice, bueno, para que nos responda de manera rápida tal vez, ¿cuál es la diferencia entre una disciplina espiritual y un medio de gracia? Sí, una disciplina espiritual es algo que nosotros hacemos para poder prepararnos, eh, preparar los canales para poder hacer lo que Dios nos ha mandado. Y entonces, la oración es ciertamente una disciplina espiritual, porque es a través de la oración que yo hablo con el Señor, y la oración es algo que Dios ha mandado. Pero no puedo decir que la oración es un medio de gracia en el sentido de que yo soy el que habla y ora con Dios, yo soy el que está clamando a Él. Ahora, cuando yo tomo la palabra y oro la palabra y adoro a Dios a través de su palabra, la oración se convierte en un medio de gracia. Pero cuando yo me disciplino a clamar por otros, a pedir por otros, eso se vuelve una disciplina espiritual. Lo mismo puede pasar o podemos pensarlo con respecto al ayuno. El ayuno es una disciplina porque pone nuestro cuerpo en servidumbre, lo pone en una forma en la que nuestra alma se prepara y otra vez se puede convertir o se conecta con este medio de gracia si nosotros utilizamos eso para poder reflexionar en la palabra y pensar en lo que Dios nos ha dado. Así que lo uno, yo diría, es preparar los canales de lo que yo hago hacia el Señor, sometiéndome, haciendo, pasando tiempo en eso que el Señor nos ha llamado. Y lo otro es lo que Dios hace, porque los medios de gracia nos comunican a Cristo. Así que el medio de gracia no viene de mí hacia Él, sino de Él hacia mí. ¿Me hago entender? Y la disciplina es algo que yo hago para preparar el hecho de poder estar en eso que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, por eso la oración puede ser las dos cosas, dependiendo de cómo nosotros la estemos enfocando. Pero la oración solo pidiendo no es un medio de gracia. La oración, cuando yo clamo, conforme a lo que Él es, conforme a lo que Él dice que Él es, ahí se convierte en algo que es un medio de gracia, pero estoy usando la palabra y Cristo está siendo comunicado en ese sentido como el gran proveedor. Esa es la idea clave. Gracias, Sí, Pastor Jorge, por este tiempo. A nombre de Civitas Dei, agradecerle por la oportunidad que nos brinda de poder escuchar este tema. Y bueno, para ir terminando, Pastor, tal vez nos quiere contar algo, qué es lo que viene haciendo en su ministerio, en su tiempo. Cuéntenos un poco más de usted, delegado bautista, tal vez. bueno, Giancarlo, estoy muy agradecido con la invitación, mi hermano, y quiero decirte que siempre estoy a la disposición de ustedes para poder compartir estos temas que realmente son de mucha bendición en nuestras almas. Eh, con respecto al legado, seguimos avanzando, estamos trabajando en el proyecto John Gill, estamos publicando algunos libros en este mes y seguimos trabajando a paso firme, tratando de poner nuestro legado bautista en las manos de nuestro pueblo hispanohablante. Así que les ruego que puedan orar por eso. Estamos trabajando en diferentes disertaciones doctorales que puedan ser traducidas, porque creemos que eso es lo que va a ayudar también a seguir creciendo en nuestra discusión teológica en América Latina. Necesitamos aprender más, necesitamos disciplina para poder crecer en un entendimiento profundo de la palabra. Y entonces desde esa perspectiva quiero animarles a que puedan orar por nosotros, estar enterados de lo que estamos haciendo a través de las redes sociales, porque siempre es valioso la oración que ustedes puedan hacer por el equipo que está trabajando fielmente. Y también que puedan adquirir los libros siempre que se adquieren libros de legado. Ustedes están ayudándonos a poder poner esos mismos libros en las manos de pastores en países como Venezuela o como Cuba u otros lugares donde podemos regalar estos libros para la edificación del pueblo. Así que eso con respecto al seminario del Ecuador, seguimos trabajando fuerte, tenemos nuestro seminario y el Señor ha sido bueno en regalarnos preciosos estudiantes de diferentes países de Latinoamérica. Lo que queremos es instruirlos en una educación eh, bautista reformada, confesional específicamente, pensando que esa es la forma en la que realmente debemos instruir a nuestros estudiantes, dándoles lo que hemos recibido de gracia. Y en nuestra iglesia local les rogamos que sigan orando por nosotros también. Estamos en Santo Domingo, Ecuador, para que el Señor siga bendiciendo a su pueblo en el lugar donde estamos. Eso, Giancarlos. Gracias, mi hermano, por esta oportunidad. Listo.
privilegio para mí. Gracias. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nos vemos el próximo sábado con el siguiente tema, vida y pensamiento de Juan Calvino, con el pastor José Barriga. Listo, nos vemos. Gracias, pastor Jorge. Nos vemos a todos. Dios les bendiga.